en su persona, en la persona de Jesús, se unen la humanidad y la divinidad. Y eso hace que su entrega por nosotros sea plena, porque uno no se puede salvar a sí mismo. Entonces necesitamos que esa salvación nos la ofrezca Dios. Si Jesús no es verdaderamente hombre, no es puente, no es el pontífice el que necesitamos para nuestra salvación. Y si Cristo no es verdaderamente el sacerdote que santifica plenamente, si no es Dios, esa santificación en definitiva va a terminar siendo como la del Antiguo Testamento, que se multiplica sin cesar pero no se realiza de una vez para siempre. Y entonces Él entra en ese velo que entró por la encarnación, vuelve otra vez a pasar por ese velo en la muerte de la cruz y entra al verdadero santuario. Hace una descripción del templo de Jerusalén, el lugar santo, y el Sancta Sanctorum, el otro lugar que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación para pedir perdón por los pecados propios y los pecados del pueblo. Y Jesús con su muerte entra en el santuario verdadero del cielo. Y Él mismo es el sacrificio y la víctima. Por eso la donación de Cristo es total, no tiene reservas, se dona totalmente. Los teólogos más modernos llaman a esto proexistencia, es decir, que Cristo vive para el Padre y vive para nosotros, no vive para sí mismo, como recuerda también una de las plegarias eucarísticas. Y la liturgia de hoy nos pone un párrafo del Evangelio de Marcos, donde otra vez la gente lo seguía a Jesús, todo caminando cojos, porque los discípulos no terminaban de entender, se querían posicionar. La gente lo que le importaba eran los milagros, no le importaba el reino, no le importaba la conversión, no le importaba una relación nueva con Dios. Los jefes del pueblo y los encargados del culto del Antiguo Testamento no se hacían responsables de la interpelación, de si realmente estaban durando o qué estaban haciendo ahí. Y entonces Jesús se dedica, se entrega, se vacía la kenosis, darse totalmente, hasta el punto, dice el evangelista Marcos, de que no tenían tiempo ni para comer. Y en la otra parte del párrafo nos dice que los parientes, vieron que siempre que habla, como la antífona de la misa votiva que estamos celebrando de Santa María, Madre de la Iglesia, cita los Hechos de los Apóstoles, nombra a María, María y, o cuando fue a buscarlo, María y tus hermanos están aquí. Acá dice solamente los parientes, el clan, los primos, los vecinos, los que se habrían creado juntos, lo van a buscar porque creían que estaba exaltado, que estaba loco. ¿Por qué? Porque se entregaba. O sea que, de alguna manera también, hasta en su familia se cumple el prólogo de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y la misión del profeta, ningún profeta es bien recibido en su tierra y en su casa. Es decir, el Señor que se hace solidario hasta el extremo, hasta la apariencia del fracaso, que a veces uno le tiene miedo al fracaso. Y uno le tiene miedo al fracaso porque es inseguro desde un punto de vista humano natural. Y uno le tiene miedo al fracaso porque en el fondo también nos falta fe, porque no es nuestra obra, es la obra de Él. Y por lo tanto nosotros tenemos que, como dice Jesús, uno siembra y otro cosecha, no hay que preocuparse. El tema es sembrar con conciencia, con alegría, aunque nos digan locos. Pero lo cierto es que también en esto hay que tener cuidado, porque a veces uno puede tener defectos personales, individuales o particularidades o ideas que uno tiene que se ha forjado porque se ha creado en ese ambiente o porque se lo han dejado forjar, que uno a veces se hace difícil para la convivencia. Esto yo lo cuento siempre, es muy genérico porque me pasó en una vez, yo estuve en varios lugares, o sea que reconstruir y la casualidad tendría que contarlo la misma persona y por la edad que tenía creo que ya no existe esa persona, ¿no? Pero una vez una persona me viene y me dice: Padre, estoy feliz porque todos me persiguen, y Jesús dice bienaventurado. Entonces yo le digo: mire, yo la conozco a usted y la persiguen un poco por la manera de ser, no por la entrega al Evangelio. Esta es la confusión que nos puede venir. Pero es cierto que cuando uno realmente se hace consecuente con los principios, con la vida,
con tomarse en serio la palabra de Dios, lo que nos gusta y tal vez lo que no nos gusta tanto de las partes del Evangelio que nos mandan a la renuncia, como cuando en las parábolas del reino, ¿no? Que para poseer al reino uno tiene que vender todo lo que tiene. Bueno, yo estoy hablándole a ustedes que son religiosas, que en eso consiste también los consejos evangélicos, pero lo cierto es que esto nos viene a todos bien en la primera reflexión como bautizados, como personas de fe. ¿Estamos dispuestos a aceptar la entrega total al Señor también renunciando a nuestras particularidades? Aunque nos digan locos, porque claro, si uno realmente da un buen testimonio, eso pone en jaque las seguridades de muchos. A veces el testimonio de una buena acción, aún a riesgo propio o venciéndose a uno mismo, es mucho más fecunda que el mejor de los discursos o la mejor y más fundamentada de las catequesis. Por eso, humildemente, la liturgia nos va presentando estos aspectos. Por un lado, la rica teología de la Carta a los Hebreos, donde nos muestra la superioridad del sumo sacerdote Jesucristo, que se ofrece y que él mismo es el sacerdote, y que todas nuestras iglesias, que todo nuestro culto, en definitiva, está en el cielo. Por la fuerza del sacramento, nosotros nos hacemos presente en ese tiempo de Dios. Y por otro, lo cotidiano, la lucha que por otro lado pasó el mismo Cristo, que hasta por sus propios parientes era incomprendido, era llamado exaltado, era llamado loco, en definitiva. La Santísima Virgen no está ahí en eso, porque, como dice Lucas, ella conservaba estas cosas en su corazón. Haciendo un ejercicio simplísimo de composición de lugar, la Virgen diría: y Jesús no come, por algo será. No iba con la vianda atrás de Jesús en la misión. Por algo será que no come, él sabrá. ¿Por qué se deja insultar? ¿Por qué se deja entregar? Estas cosas seguramente la humanidad de la Virgen las habrá sufrido. Por eso el anciano Simeón, lo vamos a recordar el 2 de febrero, una espada te atravesará el corazón. Vamos a pedir al Señor la gracia de reconocer a Jesús en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestra vida. Algunas de ustedes se van a un nuevo destino, es una oportunidad linda de comenzar. Siempre tenemos que volver a comenzar, tenemos que volver al primer amor y tenemos que volver a entregarnos sin condiciones, sabiendo que somos frágiles, pero Cristo se hizo frágil para entendernos. Él nos entiende, pero tenemos que tener siempre ganas nuevas de entregarnos y de sembrar su palabra y su semilla. Y lo hacemos en compañía de María nuestra Madre, lo hacemos en compañía de nuestros santos y beatos protectores, y lo hacemos siempre con ganas de conocer y entregarnos más a Jesús. Que así sea.